Apreciados hermanos, explico la palabra del domingo 32 del tiempo ordinario. La primera lectura es del libro de la Sabiduría, capítulo 6, versículos 12 a 16. La sabiduría es un don para la felicidad del ser humano. El último de los libros del Primer Testamento en escribirse fue el libro de la Sabiduría, compuesto hacia la primera mitad del siglo I antes de Cristo. El autor es un judío de lengua griega que probablemente vivía en Alejandría, la ciudad fundada por Alejandro el Grande en Egipto. En el libro se elogia a la sabiduría israelita y se traza el escenario de la suerte que le espera al justo y al impío en el más allá. El autor se dirige a los judíos para que redescubran la fe de sus padres y los valores de su tradición, pero también se dirige a los paganos para que abandonen la idolatría y se adhieran al único Dios. Tanto a los judíos como a los paganos, el autor les asegura que la verdadera sabiduría y felicidad solo la encuentran en Dios. En nuestro texto se cita implícitamente al rey Salomón, el más famoso de los sabios, cuya sabiduría superó a la de los sabios de Oriente y de Egipto, como dice el primer libro de los Reyes. Salomón elogia a la sabiduría e invita a los reyes a acogerla. La sabiduría es el arte de saber vivir bien, de ser feliz. Ella se construye a partir de una serie de principios prácticos, de normas de comportamiento que surgen de la reflexión y de la experiencia de la vida. El objetivo de estas normas es conducir al ser humano a una vida armoniosa, equilibrada y ordenada. Sabio es aquel que reflexiona sobre su propia experiencia, acoge las enseñanzas de otros sabios, distingue entre lo que es bueno o malo y ofrece con humildad un conocimiento útil para sí mismo y para las demás personas. Sin embargo, los israelitas terminaron por identificar a la sabiduría con la ley de Dios, es decir, con la Torá. En este sentido, la sabiduría consiste en cumplir a cabalidad con los mandamientos de la ley para llegar a ser feliz. Pero a esta sabiduría se opone la de la serpiente en el paraíso, una astucia donde el ser humano pretende excluir a Dios de su propia vida para convertirse en dueño de su destino, terminando naturalmente en el fracaso. Como dice el Salmo 14, solo un insensato es capaz de proclamar: Dios no existe. Nuestra lectura dice que la sabiduría de Dios no es esquiva al ser humano, sino que se hace encontradiza en todo momento. La sabiduría es luminosa y eterna. La ven sin dificultad los que la aman y los que van buscándola la encuentran. Ella misma se da a conocer a los que la desean. Quien madruga por ella no se cansa. La encuentra sentada a la puerta. Meditar en ella es la perfección de la prudencia. El que se desvela por ella pronto estará libre de preocupaciones. Ella misma va de un lado a otro buscando a los que la merecen. Los aborda benigna por los caminos y les sale al paso en todo proyecto. Con un lenguaje emotivo, el autor de nuestro texto presenta la sabiduría de Dios para que los lectores se enamoren de ella. Como dice el libro de los Proverbios, estima a la sabiduría y ella te exaltará, abrázala y ella te honrará, te pondrá en la cabeza una hermosa diadema, te obsequiará una bella corona. La sabiduría no es algo misterioso, oculto, no hay que sufrir para encontrarla. Solo es necesario amarla, desearla e inmediatamente ella se hace presente en la vida cotidiana, en las circunstancias más comunes de la vida de cada día, en casa, en el camino, en lo más íntimo del pensamiento. Los antiguos valoraban notablemente a los sabios, quienes investigaban los secretos de la naturaleza, componían proverbios, sentencias, canciones y poesías, reflexionaban sobre la vida, la muerte, la alegría, el dolor, etc. Si el ser humano acoge la sabiduría de Dios en su corazón, ella nunca lo abandonará, sino que lo acompañará a lo largo de su vida en todos sus caminos. Así es. Más adelante el autor del libro dice: Dios ama a quien vive con la sabiduría.
Ella es más bella que el sol y supera a cualquier constelación. Comparada con la luz, le gana, porque la noche sucede al día, mientras que el mal jamás vencerá a la sabiduría. La segunda lectura es de la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18. Pablo habla de la suerte de los difuntos. Según el capítulo 17 del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo estuvo en Tesalónica, no tuvo sino unas pocas semanas para predicar el Evangelio, porque los judíos armaron un motín en contra de los apóstoles y les tocó huir hacia Berea y luego a Atenas. En tan corto tiempo, Pablo no pudo catequizar a los tesalonicenses acerca de ciertos temas que les preocupaban, pero lo hará a través de esta carta. Nuestro texto presenta uno de ellos, la venida del Señor Jesús y la situación de los vivos y de los difuntos en aquel momento. En Tesalónica se preguntaban acerca de la suerte de los cristianos que morían antes de la segunda venida de Cristo, porque si ya estaban muertos, entonces ¿cómo ellos podrían salir al encuentro de Cristo victorioso y entrar en el reino de Dios? El apóstol responde de la siguiente manera: no quiero que sigan en la ignorancia acerca de los difuntos, para que no estén tristes como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios llevará con Jesús a los que murieron con él. Esto se lo decimos apoyados en la palabra del Señor. Los que quedemos vivos hasta la venida del Señor no nos adelantaremos a los ya muertos, porque el Señor mismo, al sonar una orden, a la voz del arcángel y al toque de la trompeta divina, bajará del cielo. Entonces resucitarán primero los que murieron en Cristo. Después nosotros, los que quedemos vivos, seremos llevados juntamente con ellos al cielo sobre las nubes, al encuentro del Señor, y así estaremos siempre con el Señor. Consuélense mutuamente con estas palabras. El tema de la muerte siempre ha inquietado al ser humano, y el de la segunda venida de Cristo preocupaba concretamente a los primeros cristianos. Con respecto a la muerte, Pablo quiere dar esperanza, serenidad, alegría y confianza. Es que los cristianos procedentes del mundo pagano aún se desesperaban porque consideraban la muerte como el final de todo, mientras que los cristianos procedentes del judaísmo, especialmente de la secta de los fariseos, creían en la vida eterna. Para Pablo, unos y otros han recibido el bautismo, por tanto, han sido insertados en la vida de Cristo, tanto en su muerte como en su resurrección. Una vez que Jesús venció la muerte, entró en la gloria del Padre y llevará consigo a todos los que se han unido a Él. Los primeros cristianos esperaban con ansiedad la inminente segunda venida de Cristo y de igual manera Pablo. Ellos pensaban que ese día llegaría muy pronto y podrían contemplar el triunfo final de Cristo. Pablo cree que Cristo volverá para completar la historia y que todo aquel que se haya unido a Él, esté muerto o vivo, verá la salvación. Y ahora el apóstol explica cómo sucederá el encuentro con Cristo. No es fácil, porque es una realidad misteriosa que supera la lógica y el lenguaje humano, pero Pablo se vale del género apocalíptico, comprensible para aquella época, expresiones como a la voz del arcángel, al sonido de la trompeta, son imágenes utilizadas en la escatología judía. Pues bien, en el momento en que aparezcan estas señales, resucitarán los muertos y junto con los vivos, todos irán al encuentro del Señor para permanecer con Él para siempre. Ciertamente no se trata de una visión fotográfica, sino que Pablo quiere dejar en claro, para tranquilidad de los tesalonicenses, que no habrá ninguna discriminación entre difuntos y vivos, porque todos se encontrarán al Señor, participarán de su triunfo y entrarán en su gloria. Esta es la esperanza cristiana que permite vivir con serenidad y alegría. El problema surgió cuando aparecieron los llamados milenaristas.
Son personas que, interpretando erróneamente algunos pasajes bíblicos, pero sobre todo el libro del Apocalipsis, se aprovechan de la ingenuidad de la gente para acentuar el dominio del mal, anunciar catástrofes y dicen que estamos en los últimos días. Se trata de un fanatismo religioso que puede traer consecuencias trágicas. El Evangelio es de San Mateo capítulo 25 versículos 1 a 13, la parábola de las vírgenes necias y las vírgenes prudentes. En el Evangelio de Marcos capítulo 13 encontramos un discurso de Jesús llamado discurso escatológico, cuyo objetivo es presentar las señales que precedieron a la destrucción del templo de Jerusalén por el año 70 después de Cristo. Mateo retoma este discurso y en los capítulos 24 y 25 de su Evangelio lo incluye como el quinto y último discurso de Jesús. Al discurso de Jesús en Marcos, el evangelista agrega 3 parábolas sobre el juicio final y cambia de perspectiva. Ahora el tema es la segunda venida de Cristo y la manera como los discípulos tendrán que prepararse para tal fin. ¿Y por qué cambia de perspectiva? Porque después de la Pascua se esperaba el pronto regreso de Cristo, pero ya habían pasado más de 50 años y el Señor no volvía. Esto hace que los ánimos y la fe de los creyentes se hayan debilitado, que cayeran en la rutina y se relajaran en el cumplimiento de sus compromisos evangélicos. En este contexto, Mateo retoma y adapta el discurso escatológico de Marcos con el objetivo de animar a los cristianos de su comunidad para que sigan esperando la inminente venida de Cristo. Él los exhorta con las palabras de Jesús y les indica que la segunda venida del Señor está en el horizonte de la historia, pero mientras tanto ellos se deben comprometer en la construcción del reino de Dios, permanecer fieles a las enseñanzas de Jesús y ser coherentes con su fe. A estas actitudes las llama estar vigilantes. En este contexto se encuentra nuestra lectura de hoy, la parábola de las 10 vírgenes. Ahora bien, para construir esta parábola, Jesús se inspira en el trasfondo cultural, social y religioso de la celebración de un matrimonio en Israel. Las bodas judías tenían unos protocolos y una serie de rituales que nos interesa ilustrar para comprender mejor nuestra parábola. Los padres de los futuros esposos eran quienes arreglaban el matrimonio. El novio o su familia pagaba la dote al padre de la novia, que era una especie de seguro para la mujer en caso de que el marido falleciera prematuramente. También se entendía como una forma de orgullo social. Los parientes de la novia pedían una buena cantidad para demostrar que ellos perdían a un miembro muy valioso de la familia y sobre todo por el trabajo que ella dejaría de realizar en casa. Por otra parte, el novio y su familia se sentían orgullosos de las exigencias porque así mostraban a sus conocidos el valor y la importancia de esa mujer que entraba a formar parte de su familia. La dote podía pagarse con objetos de valor, animales o dinero, o también realizando trabajos como lo hizo Jacob cuando quería casarse con Raquel. Después de que terminaba el periodo de los esponsales, cuando todos los acuerdos se habían alcanzado y firmado, entonces podía comenzar la boda, que podría durar de 5 a 7 días. Al inicio de la fiesta de bodas, en la noche, el novio, con bellos trajes y con una corona, iba acompañado de sus amigos a buscar a su novia a la casa de su padre con el fin de llevarla a su nueva casa. Los testigos del acuerdo matrimonial corrían a prisa a avisar a la novia que el novio estaba llegando. Por su parte, la novia, vestida según la costumbre, esperaba a su prometido. Las jóvenes amigas de la novia, conocidas con el nombre de damas de honor, esperaban también con lámparas encendidas para acompañar a la novia entre danzas y cánticos a su nuevo hogar. Cuando la procesión llegaba a la casa del novio, los padres los bendecían con oraciones tomadas por lo general de la Sagrada Escritura y después de que cumplieran con otros rituales, comenzaba la fiesta. Ahora escuchemos el texto completo de nuestra parábola. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que salieron con sus lámparas a recibir al novio. 5 eran necias
y 5 prudentes. Las necias tomaron sus lámparas, pero no llevaban aceite. Las prudentes llevaban frascos de aceite con sus lámparas. Como el novio tardaba, les entró el sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un clamor: «Aquí está el novio, salgan a recibirlo». Todas las muchachas se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las necias pidieron a las prudentes: «¿Pueden darnos un poco de aceite porque se nos apagan las lámparas?». Contestaron las prudentes: «No, porque seguramente no alcanzará para todas. Es mejor que vayan a comprarlo a la tienda». Mientras iban a comprarlo, llegó el novio. Las que estaban preparadas entraron con él en la sala de bodas y la puerta se cerró. Más tarde llegaron las otras muchachas diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Él le respondió: «Les aseguro que no las conozco. Por tanto, estén vigilantes, porque no conocen ni el día ni la hora». Un tipo de lámpara de la época. Estamos en el ámbito del género literario llamado parábola. Por tanto, hay algunos detalles que sorprenden. Surgen varias inquietudes. ¿Por qué las vírgenes necias no entran a la boda con el poco aceite que tenían en sus lámparas? Imposible ir a medianoche a comprar más aceite al mercado cuando todo estaba cerrado. ¿Por qué las vírgenes prudentes son tan egoístas con las necias? Es muy extraño el comportamiento del novio. Llega tarde y en una ocasión tan especial como lo son las bodas, donde debiera estar lleno de felicidad, se muestra drástico y no abre la puerta cuando llegan las vírgenes necias. Es muy extraño que no se mencione a la novia, solo se habla de 10 vírgenes. Y la parábola termina con una sentencia que desconcierta: «Vigilen, pues, porque no conocen ni el día ni la hora». Parece que esta sentencia no tiene nada que ver con el contenido de la parábola, porque a medianoche todas las muchachas estaban dormidas, no en vigilia. Ellas despiertan y comienzan a preparar sus lámparas. La parábola es un género literario que compara una verdad importante, dando lugar a la imaginación para poder comunicar el mensaje. Por tanto, en ella no todo es lógico. Se da espacio a la fantasía para captar la atención de la persona para que asimile mejor el mensaje. Veamos el contenido de la parábola para poder captar mejor el mensaje central. En primer lugar, el novio es Jesús. Él viene en 2 momentos diferentes. El primero hace 2000 años, cuando apareció en Belén de Judá, y el segundo al final de los tiempos. Cuando Jesús entró en la historia humana, nos dejó un mensaje que es el Evangelio, la buena noticia. Por tanto, su primera venida continúa en la historia y se hace presente hoy cuando leemos o escuchamos un pasaje del Evangelio. Es por esto por lo que en la celebración eucarística decimos al final de la proclamación del Evangelio: «Palabra del Señor», porque comprendemos que Él está presente y nos está hablando directamente. La segunda venida de Cristo será al final de los tiempos, como dice el libro del Apocalipsis. «Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado». Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque el lino fino son las bellas obras de los santos. Bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. La palabra habla de 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 necias. El número 10 indica la totalidad del pueblo de Israel que espera al Mesías. Las 5 vírgenes prudentes representan a una parte de Israel que reconoció al Mesías, se preparó para recibirlo, lo acogió y entró a formar parte de la comunidad cristiana. Las 5 vírgenes necias hace referencia a la otra parte de Israel que, por el contrario, no acogió al Mesías, se mostró indiferente ante el mensaje de Jesús y se quedó por fuera de la sala del banquete, es decir, no entró a formar parte de la comunidad cristiana. Por otra parte, la palabra virgen también hace referencia al vocabulario que identifica al pueblo de Israel. Él es la novia que espera a que llegue el novio. Es por esto por lo que en la parábola no se menciona a la novia, porque ella está representada en las 10 vírgenes, que es todo el pueblo de Israel.
Esta imagen de Dios como esposo e Israel como esposa ya era utilizada por los profetas. Isaías en el capítulo 54 presenta el diálogo de Dios con el pueblo de Israel como cuando hablan dos enamorados. Aunque se muevan los montes y tiemblen las colinas, mi amor por ti seguirá firme y mi pacto de paz no tambaleará. Lo dice el Señor que se compadece de ti. Y en Oseas, cuando se restablecen las relaciones que se habían roto entre Dios y el pueblo, dice el Señor, te desposaré conmigo para siempre, sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión. Dios es el novio que viene en la persona de Jesús de Nazaret a buscar a Israel, su novia. De hecho, que el mismo Jesús se presenta ante los fariseos como el novio. Cuando ellos acusan a los discípulos de no practicar el ayuno, Jesús responde, ¿acaso pueden ayunar los acompañantes del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar. Y en la segunda carta a los Corintios, Pablo presenta a los miembros de la comunidad cristiana como una virgen. Dice el apóstol, los desposé a un esposo para presentarlos como virgen pura a Cristo. Los evangelios nos dejan ver cómo fue acogido o rechazado Jesús en su primera venida. La parte sabia hace referencia a los profetas y en el Nuevo Testamento a María, José, la profetisa Ana, el anciano Simeón, las mujeres que acompañan a Jesús, los discípulos que abandonan todo para seguirlo, la primera comunidad cristiana y nosotros hoy. Pero hubo otra parte necia que rechazó al novio, Anás, Caifás, muchos de los grupos de los judíos de la época, escribas, fariseos, herodianos, saduceos, las autoridades de Jerusalén, las autoridades romanas, etc. Ahora bien, la parábola presenta como separados a sabios y a necios, pero todos en la misma comunidad. El alcance interpretativo va más allá. La sabiduría o la estupidez para acoger al Señor hoy están presentes dentro de la misma persona, no solamente en grupos separados. En otras palabras, la Virgen prudente o la Virgen necia está dentro de cada uno de nosotros cuando acogemos el Evangelio o cada vez que lo rechazamos. Es que la acogida o el rechazo del Evangelio impacta nuestra vida. Recordemos las palabras de Jesús al final del discurso de la montaña. Cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Y todo aquel que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. La casa edificada sobre la roca es el hombre sabio que construye su vida sobre Cristo, mientras que la casa edificada sobre la arena es el hombre necio, que no escucha ni pone en práctica las enseñanzas del Maestro, que no construye sobre el Evangelio. Por tanto, ante cualquier adversidad, su vida va a la ruina o al fracaso. En la parábola, las vírgenes necias se nombran en primer lugar porque son las que más preocupan a Mateo. Él sabe que en su comunidad convive el bien y el mal. En la misma red hay peces buenos y malos, gente pura e impura que comen el mismo banquete, el trigo y la cizaña que crecen en el mismo campo. Las vírgenes necias son los cristianos que se encuentran en riesgo de llevar su vida al fracaso porque están debilitados en su fe en Cristo, se dejan llevar por la mentalidad pagana y ya no esperan la segunda venida del Señor. Es por esto por lo que la parábola insiste en que las vírgenes sabias tienen aceite mientras que las necias se les ha olvidado. La lámpara hace referencia a la fe de los miembros de la comunidad que se está apagando porque no tiene el aceite suficiente. El aceite es la imagen de la palabra de Dios. En el Salmo 119 dice, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. En la oscuridad el caminante se alumbra con la lámpara, mientras que en el camino de la vida es iluminado por la palabra de Dios.
Sin embargo, el caminante estará muy atento para que la lámpara de la fe no se apague a lo largo del camino. Tendrá que proveerse siempre de la palabra de Dios, que es el aceite que alimenta a la lámpara para que no se apague. Nuestro alimento es la palabra de Dios, concretamente el Evangelio. Si nos falta este alimento, nuestra fe se debilita y se apaga. De este modo caminamos en la oscuridad hacia la meta y lo más probable es que nos equivoquemos. En vez de andar en tierra firme, caigamos en un precipicio. La imagen del sueño está presente en la parábola. Todas las vírgenes se duermen. Así pasó con los discípulos de Jesús en la transfiguración y en el Getsemaní. Cuando dormimos soñamos cosas que se salen de la realidad. Por lo general obedecen a nuestras propias fantasías y no al sueño de Dios. Cuando nos dormimos y no tenemos el aceite suficiente, corremos el riesgo de que todo se apague. El novio llega a la casa de la novia a medianoche. Esta imagen es bellísima. La medianoche hace referencia al capítulo 18 del libro de la sabiduría, donde se narra la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. En el texto dice: cuando todo estaba tranquilo en medio del silencio y había transcurrido la mitad de la noche, la palabra omnipotente se lanzó desde lo alto de los cielos y se precipitó como un guerrero furioso sobre el país de Egipto, condenado al exterminio, y llevando al pueblo a la tierra de la libertad. El simbolismo de la parábola es muy claro. A medianoche llega el novio o el esposo para liberar a la humanidad de todas las esclavitudes posibles, de la violencia, el egoísmo, el pecado, etc. Es por esto por lo que a medianoche se oye un grito de alegría: llega el esposo. Esta es la voz del Evangelio que grita también hoy para liberarnos de la noche de la esclavitud en la que nos podemos encontrar. Es importante reconocer esa voz para poder acoger al liberador. El novio llega y cierra la puerta. Las muchachas que estaban preparadas entraron con él en la sala de bodas, pero las necias llegan más tarde y gritan: Señor, ábrenos. Él le respondió: les aseguro que no las conozco. Por tanto, vigilen, porque no conocen ni el día ni la hora. Es una escena dramática porque se recurre a imágenes apocalípticas que suelen ser fuertes para sacudir las conciencias de los cristianos con el fin de que tomen decisiones serias en coherencia con el Evangelio. Sencillamente, es la invitación a tener presente que esta vida se concluye y que habrá un segundo encuentro con el Señor. Ahora bien, es allí cuando se prueba nuestra sabiduría, si hemos acogido al Señor en su primera venida, es decir, si hemos recibido el Evangelio dentro de nuestro corazón y lo hemos puesto por obra, entonces tendremos éxito. Quien entrega su vida en la construcción del reino de Dios aquí y ahora, celebrará con más gozo el banquete de bodas del Cordero. En cambio, quien ha retenido su vida para sí mismo fue necio. Sin lugar a duda que también entrará en el banquete, porque el Padre del Cielo nos acoge a todos en el paraíso, pero ha perdido un tiempo precioso en la vivencia del reino a lo largo de su vida. Es que cuando se termina la vida ya no hay oportunidad, ya todo está hecho. No se puede transferir ninguna clase de aceite. La vida es muy seria porque tiene consecuencias eternas. Las muchachas necias regresan al banquete con el aceite, pero ya no sirve porque la puerta se ha cerrado. El aceite, que es la palabra de Dios, solo sirve en esta vida, como escribe el apóstol Pedro a los primeros cristianos en su segunda carta. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. El lucero de la mañana es Cristo resucitado, que no conoce ocaso, porque vive y reina por los siglos de los siglos. Recitamos en el pregón en la noche de la vigilia de Pascua. A pesar de que las vírgenes necias llamen al novio Señor, Él no les abre porque son extrañas, no las conoce porque no se han asemejado en nada a Él. Es lo mismo que puede suceder a los bautizados que no viven el Evangelio, que no se han empeñado en la construcción de un mundo nuevo. En nada se parecen al Maestro. Como hemos dicho, Dios no excluye a nadie del paraíso, pero la parábola nos pone en guardia ante la decisión estúpida de rechazar el Evangelio y arruinar nuestra vida.
Es por esto por lo que la parábola finaliza diciendo: vigilen, porque no conocen ni el día ni la hora. No sabemos en qué momento de nuestra vida se escuche el grito de un ángel o de un profeta de nuestra comunidad anunciándonos el evangelio. En aquel momento es cuando hay que abrir el corazón y la mente para acogerlo. Antiguamente se decía que lo importante era morir en gracia de Dios, como si en el último instante de nuestra vida bastara un buen pensamiento o un buen deseo que eliminara toda una vida administrada mal. La vida que se malgastó no se puede reconstruir en un momento. Por tanto, lo importante no es morir bien, sino vivir bien. San Pablo, cuando escribe a los Corintios, les dice que al final de la vida, la obra de cada uno será probada con el fuego para verificar su calidad. No es una amenaza de condena, sino una manera bella de ilustrar la solidez de nuestra vida construida sobre el Evangelio. Les deseo un feliz domingo.